Hola, ¿cómo están jóvenes y señoritas del cuarto grado de secundaria? Hoy vamos a desarrollar nuestras sesiones correspondientes a la semana 13. Esto de comunicación de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Les quiero hacer recuerdo que ustedes deben manejar bien la plataforma virtual. Ahí se encuentran todas las herramientas para que ustedes desarrollen pues su sesión. Y por otro lado, deben tener a la mano su cuaderno de trabajo de comunicación. Y a eso pues agregarle su borrador, sus lapiceros, sus lápiz, sus papeles o cuadernos para que hagan sus apuntes cuando en el transcurso de la sesión. Entonces empecemos. El título de nuestra sesión es Leo, reflexiono y creo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reflexionar, opinar sobre situaciones presentes en el cuento Alienación. Además, crear un final diferente y publicar en sus redes sociales. Entonces, jóvenes y señoritas, nosotros en este capítulo, en esta sesión, solamente vamos a hablar de un cuento que se llama Alienación. En la actividad 1 vamos a hacer la primera parte del objetivo, solamente reflexionar, opinar sobre situaciones presentes en ese cuento mencionado. Y en la actividad 2 creamos un final diferente para este cuento Alienación. Alienación es un cuento peruano del escritor Julio Ramón Ribeiro, que fue escrito en los años 50. Entonces, ¿qué haremos? ¿Han escuchado o narrado alguna vez un cuento? ¿Qué cuentos han leído en tu familia? ¿Quiénes te narraban o leían los cuentos? Ahora, ¿lees cuentos? Si no has podido hacerlo, en esta guía volverás a recrearte uno. Entonces, en este cuento, como les dije, vamos a hablar de Roberto López, llamado también Bobby o Bob. Es el personaje de este cuento Alienación. El escritor, como les dije, es Julio Ramón Ribeiro. En este se relatan diversas situaciones que el personaje vivió a partir de la adolescencia, similar a lo que ustedes pueden estar viviendo. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué? Entonces acá vemos una imagen, ¿no? Con esta imagen yo creo que se ponen a pensar, se les viene a la cabeza ya muchas cosas, ¿no? Ahí vemos a Julio. Entonces en la actividad 1 nosotros vamos simplemente a reflexionar o opinar sobre situaciones presentes en el cuento Alienación. Para esto entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente, obviamente, que leer el cuento, ¿verdad? Entonces vamos a leer el cuento, ¿sí? Julio Ramón Ribeiro, a través de sus cuentos, quería ser la voz de los que estaban privados de palabra, como los marginados o olvidados. Para leer el cuento, antes de leer el cuento, nosotros debemos escuchar o reflexionar sobre algunas cosas. Primeramente, vamos a ver el significado de la palabra alienación. ¿Qué significa alienación? Entonces ustedes tienen la tarea de responderse a eso, ¿sí? ¿De qué crees que trata el cuento Alienación? ¿Cómo te imaginas que es Roberto? ¿Con qué propósito leerás el texto? Entonces, jóvenes, para eso tienen su borrador y hagan sus apuntes. Ahora sí, vamos a la página 101 al 103, donde se encuentra el cuento. Esto en el cuaderno de trabajo. Entonces ahí encontramos Alienación, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. Solamente vamos a mencionar las partes más importantes del cuento. El cuento se trata de un personaje, como les dije, de Roberto López, Bobby o Bob. Este señor es un adolescente que vivía en los años 50 en Lima, ¿no? Tenía amigos mestizos de todas las razas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este personaje? Él era moreno, pues, ¿no? Con los cabellos rizados. Entonces, en una cierta tarde, fue él a ver, como de su costumbre, iba a ver a Keka. ¿Quién era Keka? Keka era una señorita pues de sus épocas, ¿no? Una adolescente también que se dedicaba a hacer muchos deportes, era carismática, todo, ¿no? Pero el problema de la señorita Keka era que esta señorita era pues la representante de belleza de sus clases todos los años, entonces ella era bien admirada.
Y pues, ¿qué pasó con Roberto? Roberto estaba enamorado de esta señorita y siempre le iba a espiar cuando iba a jugar esta señorita, ¿no? En una de esas, Roberto estaba mirando detrás de la pared y la pelota llega pues hasta donde está Roberto. Entonces Keka va hasta ahí y pues Roberto le pasa la pelota a Keka y entonces Keka dice: yo no me junto con zambos, ¿no? Aléjate, algo así. Entonces eso fue la clave para el cambio de este cuento. En ese momento Roberto, con lo que le dijo esas palabras, Keka con desprecio: yo no me junto con zambos. Entonces esas frases cambiaron su vida a este señor Roberto. Desde ese momento Roberto pues ya no quería ser negro, ya no quería ser moreno. Él empezó a admirar a otras personas, como por decir a los blanquiñosos, a los gringos de esa época. Tanto fue esta afición, tanto hasta que empezó a teñirse el cabello, ¿no? A plancharse el cabello, también a maquillarse con almidón de papa la cara para que él se vea blanco. Empezó a estudiar inglés, ¿no? A su manera. Y posteriormente tenía otro amigo y decidieron irse con su amigo pues a los Estados Unidos. Allá ellos estudiaron, ¿no? Gastaron todos sus ahorros. Y entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos simplemente, si no tienes plata, ya tienes que largarte de su país. Pero ellos no querían venirse de ese país. Era tanto el amor por los estadounidenses, era tanto amor a ser gringos estas personas, ¿no? A aparentar. Entonces, ¿qué pasó? Había una lista, un reclutamiento para las Fuerzas Armadas estadounidenses, en las cuales estos dos personajes se enlistaron, ¿no? Y posteriormente en alguna de sus misiones pues su amigo quedó sin mano y él murió. Entonces, ¿qué pasó con Roberto? Roberto había muerto en Estados Unidos, jamás pudo regresar pues a su patria Perú, jamás pudo ver de vuelta a Keka. Entonces, para esos tiempos ya Keka se había casado con otro personaje. Listo. Ahora, ¿cuál es el final de esta historia? El final de esta historia es que las Fuerzas Armadas estadounidenses reconocieron pues el valor de este señor Roberto López, o Bobby, ¿no? Pero jamás pudo llegar esta primicia hasta su madre, ¿no? Su madre se encontraba enferma pues en Perú, ¿no? Era ya que le pasaba el segundo ataque. Entonces en ahí muere pues su madre de Roberto, sin saber que a Roberto lo habían reconocido en Estados Unidos y ella iba a cobrar pues harta cantidad de dinero. Así termina esta historia, jóvenes y señoritas. Les he ilustrado muy poco, pero ustedes van a tener el tiempo para leer. Ustedes no pueden pasar de esta diapositiva sin antes haber leído una y otra vez pues la página 101 al 103 de su cuaderno de trabajo. Al terminar, recuerdan que deben hacerlo de manera completa, realizar anotaciones, identificar palabras importantes y recrearse otra vez de placer al leer. Continuamos con la actividad 1. Después de leerlo, ¿qué tienen que hacer? ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? Antes de leer o escuchar el cuento, hiciste algunas reflexiones iniciales. Compáralos con las que ahora tienes después de comprender el cuento. ¿Qué ocurrió? Identifica las palabras que no comprendiste. Elabora un gráfico o esquema en la secuencia de los hechos narrados. Continuamos. Entonces nosotros tenemos que elaborar un cuadro, ¿no? ¿Cómo? Reflexionando sobre contenidos y contextos en lo que hemos leído a través del siguiente cuadro. Entonces todavía estamos en la etapa de planificación, ¿no? Todavía nosotros no hemos pasado al tiempo de cambiar el final de este cuento. Antes de hacer eso, entonces nosotros vamos a escoger dos escenas de las cuales se evidencian actos de discriminación. Si se dan cuenta, el cuento trata de actos de discriminación, ¿no? Luego fundamenta tu opinión sobre estos hechos.
Entonces acá están los cuadros, escena 1, escena 2. Ustedes en la escena 1 tienen que llenar, evidenciar actos de discriminación, por decir, el momento en que Keka discrimina a Roberto. El otro puede ser pues cuando Roberto mismo ya no quería ser negro, también estaba discriminando a su propia raza, ¿no? Al final, sobre estos actos de discriminación tienen que decir lo que opinan. Listo, así se empieza. Entonces eso lo están haciendo ustedes en su borrador. Ahora, en la actividad 1, continuemos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acciones asumirías si fueras Roberto López? Sustenta tu punto de vista. Primero, ¿no? En la C, el señor Cauide manifiesta con respecto a Roberto López. ¿Quién era el señor Cauide? El señor Cauide en el cuento era un señor que se dedicaba a la panadería, pastelería, ¿verdad? Entonces, él no era racista, a él le reventaba que la gente aparentaba ser lo que no era, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con la actitud del señor Cauide? Y díganlo por qué. Sigan planificando en su borrador, jóvenes, ¿ya? Y en la parte D, que al decir yo no me junto con Zambos, ¿no? Keka dice al decir yo no me junto con Zambos, le cambia la vida a Roberto López, como les dije, ¿no? Ustedes justifican la reacción del protagonista. ¿Por qué? ¿Cómo debió actuar o asimilarlo Roberto después de esta discriminación? ¿Cómo reaccionarías tú si hubieras recibido tal ofensa, ¿no? Entonces, todos estos interrogantes tienen que llenarlo en su borrador, ¿no? Seguimos planificando, jóvenes, ¿no? Entonces, continuemos. Ahora, en la E, en estos tiempos, según las leyes vigentes, ¿es ilegal el trato de Keka hacia Roberto y los chicos de su barrio? ¿Será normal en estos tiempos pues las palabras ofensivas de Keka? Bueno, eso tienen que completarlo en su borrador. F. ¿Conoces a personas como Keka? ¿Cómo te hacen sentir con sus actitudes? ¿Crees que puedes cambiar algo de esta situación? ¿Qué parte puedes cambiar? Entonces, jóvenes, ¿ustedes conocen personas con la actitud de Keka? Todas esas cosas tienen que llenarlo en su borrador y posteriormente en su cuaderno de comunicación o portafolio. Ahora sí, en la actividad 2 vamos a crear un final diferente para este cuento Alineación, ¿no? En donde Roberto tal vez no muera, un final diferente, jóvenes. Entonces, para entender esto, vamos a recordar este párrafo del cuento Alineación. ¿Cómo termina Alineación? La mamá de Roberto había sufrido un segundo ataque que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una situación honorífica y a una prima para su familia que nadie pudo cobrarlo. Entonces, es un final triste. Nosotros tenemos que cambiar este final, jóvenes, en la actividad 2. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros vamos a reflexionarlo y posteriormente anotarlo o grabarlo. ¿Qué opinas al final de este cuento? ¿Te parece que está bien? ¿O qué dirías tú en la final? De eso se trata. ¿Podrías tener un final diferente? Más alegre, más esperanzador, o tal vez más triste, menos triste, más trágico, ¿no? Entonces ustedes van a ser los escritores del final de este cuento. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, revisa tu esquema con la secuencia que elaboraste de los hechos narrados en el cuento y apóyate en esto para recordar lo que trataba. Entonces tienes que apoyarte pues todo lo que has hecho en la actividad 1, ¿no? Para cambiar el final. Segundo, en el penúltimo párrafo presente se relata, en el penúltimo párrafo dice: y después de 3 meses de entrenamiento en el cuartel partieron en un avión enorme. La vida era una aventura maravillosa, el viaje fue inolvidable, habiendo nacido en un país mediocre, misérrimo, melancólico, haber conocido una ciudad más agitada del mundo y miles de privaciones. Es verdad, pero ya eso había quedado atrás. Ahora llevaban un uniforme verde, valoraban
volaban sobre las planicies, mares y nevados, empuñaban armas devastadoras y se aproximaban jóvenes aún calmados de promesas. El reino de lo ignoto, ¿no? Está hablando de Bob cuando estaba en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Continuemos. En la tercera parte de planificación, en la actividad 2, ¿no? Debemos definir a partir de este párrafo qué final lo daremos después de eso, después de lo que hemos leído, o sea, este texto, ¿no? Esta es la penúltima parte del cuento. Entonces nosotros después de esto, ¿qué final le damos? Ya no le vamos a dar esa final donde dice que su madre murió, todo eso, no, entonces tenemos que cambiar a partir de eso. ¿Cómo lo cambiamos entonces? Si sería más alegre o más esperanzador. Si sería más esperanzador, ¿qué diríamos? Bob López cumplió su deber militar y fue reconocido por su nobleza al recoger los cuerpos de otros soldados que caían en pleno combate. Eso hizo que lo reconocieran y ganó un premio, el cual ustedes continúan. Entonces eso puede ser un final más esperanzador. Ahora un final más alegre. Después de varios meses combatiendo, Bob regresó vivo en sus noches de insomnio en plena guerra. Se ponía a rapear y descubrió sus dotes de cantante. Al regresar a Estados Unidos fue condecorado y recibió un pago de por vida. Buscó a su madre y ustedes también completan, ¿no? Es un final más alegre. Entonces eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. O puede ser otro final que a ustedes les parezca mejor, o sea, más triste, menos triste, más trágico, menos trágico, fantástico, etcétera, ¿no? Ustedes van a tener su creatividad en crear esa final para ese cuento. Cuarto, una vez creado el final, entonces obviamente que tienen que escribir o grabar el nuevo final del cuento a partir de la característica que hayas elegido. Puedes hacerlo en uno de 2 párrafos. Quinto, al realizar la redacción debes estar muy alerta de que el cuento sea coherente con lo que está diciendo en el cuerpo, ¿no? No van a meter otras cosas. También, pues, jóvenes y señoritas, tiene que ser coherente con la penúltima párrafo. Sexto, lee o relata el primer borrador a algún familiar o compañera de aula, registra sus comentarios. Séptimo, revisa y reajusta lo que consideres necesario tomando en cuenta los comentarios que has recibido. Octavo, finalmente tienes que compartir, pues, ¿no?, tu creación, tu final feliz o triste o lo que hayas hecho con tus compañeros y finalmente en una red social, y eso tienes que reportarlo a tu docente, ¿no? Eso es todo, jóvenes. Ahora la tarea que tienen para esta semana es responder como de costumbre todas las preguntas que se han hecho en el transcurso de la sesión, ¿no? Si lo han hecho en el borrador, entonces tienen que pasarlo a su cuaderno de comunicación o portafolio. Segundo, ¿no?, el escrito en que ustedes han cambiado el final del cuento alineación, ¿no?, en un final feliz, menos triste, como les dije. Listo, jóvenes, eso es todo y hasta la siguiente semana.